Buenos días. Quiero comentarle y vamos a comentar sobre el tema de la realidad y el acceso difícil a la atención médica y la educación rural. Así que les doy la bienvenida y quiero empezar comentando sobre el tema de la salud y la educación. Para ello, nosotros tenemos que informarnos que en la sociedad peruana y a nivel mundial hay millones de personas que sufren estos problemas. Para ello, tengo a mis dos participantes, mi estimado James, Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. perfecto, y Valeria Maza. Muy buen día y muchas gracias por la invitación. Y ambos participantes nos van a brindar información clara y precisa sobre qué es la vivencia. Para ello, Valeria, quiero que me comentes un poquito sobre tu tema de investigación. Bueno, yo me centré en el área de la salud. En la actualidad es muy importante que todos tengan un acceso universal a la salud, pero en América Latina y en el Caribe esto no sucede así por temas estructurales que están fallando y es por eso que vamos a hablar de la desigualdad en el ámbito médico. Ahora, en términos generales, se supone que el 100% de los peruanos deberían de tener un seguro, ya sea SIS, EPS, salud o algún seguro privado. Pero el que tú tengas un seguro no garantiza que tú tengas una buena atención médica, ni tampoco de calidad, y menos a costos accesibles. Por un ejemplo de ello son las zonas rurales. En las zonas rurales no muchas personas tienen acceso ni a médicos, ni a enfermeros, ni tampoco a medicinas esenciales. Y tampoco pueden desplazarse por temas de distancia o a veces el tema del lenguaje, no se pueden comunicar. Además de todo esto, en el Perú, lastimosamente, es uno de los lugares en América Latina en el que se tiene un índice más alto en cuanto a la muerte de madres por temas de salud. Siendo así que aproximadamente por cada 100.000 nacidos hay 185 madres fallecidas. También, según información del censo del 2007, más del 60% de las comunidades que pertenecen al censo no tienen acceso a hospitales. Es una situación lamentable, pero ¿qué me podrías decir del qué es lo que pasa al día a día? Bueno, lastimosamente muchas personas, ya sea por miedo o por falta de información, no se atienden a tiempo y llegan con enfermedades súper graves. A veces también es por el tema de la distancia o el lenguaje, como ya antes lo mencioné. Ciertamente es una situación claramente lamentable, pero ojalá que eso suele pasar en los centros de salud. Por ejemplo, aquí en Huaraz, las personas hacen cola desde la mañanita, se tienen que levantar temprano para recibir una atención médica y hasta a veces no lo logran, ¿cierto? Es lamentable. Pero, Lamentablemente, sí. James, ¿alguna evidencia que tú tengas? Bueno, yo acotando lo que dijo Valeria, yo tengo una vivencia, he experimentado, yo provengo de una zona rural y es lamentable la salud, ya que carecen de medicamentos y también de enfermeros, ya que hay largas colas donde todos no son beneficiarios de esa atención, ya que hay cierta cantidad o límite de vacantes por día y los pobladores son de bajos recursos y no tienen transporte de manera rápida, ya que tienen que caminar 2 a 3 horas para llegar al puesto de salud. Pero lamentablemente es preocupante en zonas rurales los puestos de salud, ya que no tienen medicamentos básicos. Y también, lastimosamente, en zonas rurales, los, uh, los pobladores tienen que medicarse como por ejemplo con medicamentos naturales como son las hierbas. Esa es una salida, proviene de años anteriores, desde su vivencia, desde sus niñez, al tratarse con medicamentos naturales. Y ya no tienen acceso por eso más se enfocan en cuidarse médicamente naturales que ir a un puesto de salud, ya que van a ir, pero al final no les atienden. Cierto, y a veces eso prefieren. ¿Quién no preferiría eso, la verdad? Pero ojalá esa situación
un poquito se complementen. Ya, así que, Valeria, a ver, según la situación geográfica del Perú, ¿cómo las comunidades rurales o alejadas del Perú se pueden atender? Bueno, lastimosamente el tema geográfico es muy influyente porque las personas en su mayoría prefieren quedarse o enfermarse más en casa o hacer sus propias medicinas porque es muy lejano el lugar al que tienen que atenderse. Tampoco los médicos no pueden llegar hasta las zonas rurales, también a veces influidos por el tema climático. Y aparte de todo eso, el tema del CIS y de salud, por ejemplo, tarda demasiado. Para atenderse entre 1 a 3 meses. Además de todo ello, si tú quieres hacer una operación programada, son más de 6 meses de espera. Ya, se podría decir que alguien esté enfermo gravemente y quiera atenderse, no se puede, ¿cierto? Entonces, otro caso sería la muerte, ya que 6 meses, si mi operación es tratarse mañana, y 6 meses, yo no le voy a decir a la salud que me espere 6 meses, porque ese es el tiempo que me van a atender, porque la salud es al instante. Y eso es muy preocupante de verdad en zonas rurales. ¿Cierto? Pero ¿qué le podemos hacer? Solo nosotros necesitamos el apoyo de las autoridades. Para ello, quisiera que los enfermeros y los doctores sean más especializados y, si es posible, si hay más, para mayor atención a muchas más personas, porque en las zonas rurales, en los caseríos que tienen que ir a los distritos, al centro del distrito donde está el centro médico, es complicado por disposición de tiempo, por la distancia y, por ejemplo, si tienen una enfermedad grave, van a demorar, ¿cierto, Valeria? Sí, lastimosamente sí. Sí, y eso sería bueno que se implemente eh, clínicas rodantes para llegar a esas zonas y darle una buena atención. Ojalá sí se pueda y que los medicamentos lo hagamos en idiomas, o sea, o en lenguajes, porque las zonas alejadas no suelen hablar muy bien el español y menos escribirlo, menos leerlo también. Así que si eso se implementa, por las recetas que los doctores lo dan, ya lo pueden complementar ellos mismos. Eso sería una solución, pero obviamente que las autoridades públicas concienticen eso y nosotros brindar eso. Así que Valeria, habiendo concluido con tu tema de investigación, que obviamente estuvo bien clara, agradezco eso, me gustó, Gracias, Santiago. y quiero comentar contigo, James, ¿qué asunto nos vas a contar? El asunto que voy a contar sobre son los recursos ineficientes en la educación. Ya, ¿y qué situación nosotros podemos ver en las zonas rurales, por ejemplo? La mayoría de las escuelas en zonas rurales no tienen acceso a internet, y mucho menos no tienen acceso a fluidos eléctricos, y también no tienen implementación como recursos básicos como son los pupitres, las mesas y los asientos para una mayor comodidad en la educación y también para facilitar a los profesores en la educación. Y es muy lamentable de verdad en zonas rurales, ya que carecen de tecnología. El Estado no se preocupa para mejorar la infraestructura, como también los recursos básicos, como acabo de mencionar, que son los pupitres, son las pizarras en general, que son muy básicos. Y también los profesores van de un lugar a otro, es un largo trayectoria, ya que son zonas rurales que están alejados de las ciudades. Por ende, los profesionales o los docentes tienen que ir a pie en algunos casos, ya que en temporada de lluvia los desplazamientos en zonas rurales son fuertes. Por ende, los docentes se transportan a pie y en algunos casos o en algunos días no pueden llegar, ya por esa ineficiencia al transporte y también en el transporte, claro. ¿Y quiénes son los perjudicados? Los perjudicados son los estudiantes. Cierto, obviamente. Afortunadamente yo no viví esa situación porque es una situación preocupante. En mi colegio no pude vivir eso y es agradable, pero una solución, se dijo antes, se usaba en la solución de la pandemia lo que era la tecnología, ¿cierto? Y Obviamente. eso se ha perdido un poco porque se debería de seguir utilizando en zonas rurales. Y quisiera que me cuentes si hay una estadística al respecto. Claro, según mi investigación, según el Ministerio de Educación, el 40% no tiene acceso a Internet y el 30% no tiene biblioteca funcional. Y eso es muy preocupante para la educación, ya que una biblioteca en un centro de educación es muy fundamental para así poder que los estudiantes vayan a la biblioteca y puedan informarse
o puedan estudiar de forma tranquila. Cierto, a veces la estadística tiene que ayudarnos para por fin las autoridades se concienticen, ya que a ellos les gusta ver los números y por fin tal vez recién actuar. Pero, Valeria, ¿alguna situación que nos quieras comentar? Bueno, acatando lo que mencionó mi compañero, vi una noticia en la cual lastimosamente estudiantes de Loreto y Piura tenían que estudiar en bares y capillas porque no tenían la estructura adecuada para poder estudiar. Es una situación que lamentablemente vive el país y en definitiva debería de cambiar. Cierto, es una situación que lo vemos en todo el Perú. Pero James, ¿tuvo una vivencia personal? Claro, yo tengo una vivencia, yo la he vivido, ya que yo provengo de una escuela rural, donde mi educación se basó en lo más básico, ya que no teníamos infraestructuras adecuadas para educarnos de manera eficiente, como lo hacen en zonas urbanas, ya que en zonas urbanas ya están más adelantados, como en las zonas rurales, en las zonas urbanas, disculpen, ya hablan de tecnología, de inteligencia artificial, robótica, en vez que en zonas rurales están en lo básico, no hablan de eso, o sea, si hablarían de eso sería algo nuevo. Entonces, y también los docentes tienen que estar adaptándose a estos cambios, ya que la tecnología en este tiempo ya es un boom y es muy fundamental para la educación de un estudiante. Cierto. Una solución que nosotros lo dimos en el tiempo de la pandemia fue la implementación de tablets. Bueno, las autoridades lo dieron un poco tarde, pero se dio esa oportunidad para hacer las clases virtuales con tablets recargadas. Pero aún eso se debería seguir haciendo, porque no es que solo la pandemia ya se haya acabado, ya no necesitamos eso, sino necesitamos seguir implementando materiales, infraestructura para la educación. En ese caso, sería bueno que las autoridades implementen tablets recargadas y aunque algunas sociedades no tienen acceso a hasta electricidad, es preocupante, hasta en ese ámbito se debería de seguir enfocando lo que es la electricidad para el apoyo a las tablets y por la distancia, obviamente. Pero James, ¿alguna recomendación? La recomendación sería que el Estado invierta más en infraestructura y en los recursos básicos, para así poder tener una alta calidad de educación, ya que la educación es un derecho para todos y todos debemos acceder ante ello. Y entonces, una salida sería invertir en infraestructura y también en el conocimiento de docentes, como por ejemplo realizar adjuntas o charlas para dar conocimiento a los profesores de cómo en esta era, cómo educar a un estudiante de hoy en día, porque la educación ya cambió, ya no es la misma que 10 años anteriores o 20 años anteriores, porque la educación de hoy en día se basa más en la tecnología, porque la tecnología tiene más amplia información. Ciertamente, cada año no, los países se van mejorando su infraestructura y Perú no tiene que quedarse atrás. Obviamente, Perú no tiene que quedarse atrás, ya que la educación es un derecho y derecho para todos. Tiene que ser de manera igual y equitativa. Ciertamente. Y Valeria, ¿tú algo que quisieras recomendar? Bueno, en cuanto al sector salud, obviamente recomendaría desde un principio que a los médicos que vayan a zonas rurales le den un incentivo. Además de eso, también que el Estado apoye más en cuanto económicamente a las zonas rurales para que así vayan creciendo y su sanidad también mejore. Además, podrían apoyar proyectos como son los de Bata Blanca, en el cual los sectores privados y públicos se fusionan para poder ayudar al sector de salud. Y antes de concluir, me gustaría decir que la salud no debería de ser un privilegio, sino un derecho. Cierto, esa frase que lo acabas de decir es importante, obviamente. Tiene un impacto y ojalá, como nosotros hemos decidido hacer esto, ojalá hagamos concientizar a autoridades, a personas que tengan influencia en estos sectores. Antes de También, finalizar, también claro, quiero recalcar que el desarrollo de un país depende de la educación. cierto, cierto, como también de la salud. Van relacionados, estamos en una relación sí o sí. Así que antes de concluir, quiero agradecer, James, gracias, Muchas gracias por la invitación y hasta la próxima. cierto, Valeria, Muchas gracias. Un gusto. cierto, y solo recomendarles que sigan viendo este tipo de programas que de educación
y que nos va a dar un impacto positivo al país. Gracias. ¿Qué tal?